Bien, listo, ya estamos empezando a grabar. Hoy vamos a darle continuación a la unidad 6, que tiene que ver con análisis multivariado. Ya es la última unidad y es el penúltimo tema que estamos viendo. Vamos a ir directamente. Recuerden que la clase pasada vimos básicamente análisis factorial exploratorio. Y pues lo que queda por ver el día de hoy va a ser análisis factorial confirmatorio. Déjenme ver dónde está. Aquí. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, lo que vamos a ver es análisis factorial confirmatorio. Tiene mucho que ver con lo que conocemos como ecuaciones estructurales, ¿sí? Es un tema, pues, parece complejo, pero en realidad ustedes ya tienen las bases para entenderlo, ¿sale? Si prestamos atención a todos los conceptos que vimos en regresión lineal, en el modelo lineal general y todo eso, y los modelos lineales generalizados, vamos a entender bastante bien lo que es este tema y está muy de la mano con lo que vimos igual en algunos temas de análisis factorial exploratorio. ¿Sale? Pues ya vimos la idea del análisis factorial exploratorio, que básicamente es identificar una estructura subyacente, ¿no? En los ítems que medimos. Es decir, nosotros cuando creamos un instrumento lo hacemos con la finalidad de que ese instrumento me pueda servir para poder medir un constructo que no puedo ver de manera directa, ¿sí? Estas preguntas que nosotros vamos a realizar o que vamos a observar no tienen que ser necesariamente preguntas como en un cuestionario, pueden ser observaciones conductuales que vamos a hacer, pueden ser tareas que vamos a estar recogiendo, pueden ser puntuaciones en alguna materia, es decir, cualquier tipo de indicador de que existe cierto constructo subyacente o latente que de alguna manera está influenciando en que esos indicadores se expresen de esa manera. Dicho esto, lo que van a hacer las ecuaciones estructurales es muy similar. Todo esto que vamos a ver el día de hoy, lo saqué de varios libros, pero ahí están las referencias, ¿no? En particular, si lo quieren ahondar un poquito más de manera detallada en el tema, yo les recomiendo este libro, ¿sí? El Levin 2010. Me pareció el más sencillo y más claro. Sin embargo, no tiene la matemática necesaria y suficiente para entender los supuestos estadísticos que subyacen. Claro que, pues si les interesa la parte ya estadística, pues el clásico a leer sería el libro de Boolem, donde ya incluye toda esta parte matemática y estadística, ¿sale? Pero bueno, acá va a ser un resumen de todos estos elementos. Bueno, primero hay que recordar un poquito, ya lo vimos la vez pasada, lo vimos cuando comenzamos a platicar acerca del pensamiento multivariado, ¿sí? Dijimos que el pensamiento multivariado nos va a ayudar a representar la realidad de una manera un poco más realista, ¿no? Y acá veíamos un ejemplo. Acá veíamos una intervención que se hizo, ¿no? Sobre la abstinencia de la conducta sexual y vemos cómo eso tiene un outcome o variable dependiente que va a ser el inicio, ¿no? Autorreportado de la conducta sexual después de un periodo de seguimiento de 2 años, ¿sí? Y algo pudiese haber sido tan sencillo como hacer un pretest post-test o quizás un grupo control, grupo experimental y se acabó, ¿sí? Pero bueno, es probable que este diseño se haya planteado porque no se llevó a cabo la aleatorización y otros elementos que ya vimos que debe de tener un estudio experimental. Precisamente por eso se tienen que tomar en cuenta varios elementos para eliminar el efecto de otras variables u otras posibles explicaciones. Y acá está todo su modelo, ¿no? Todo este modelo que está entre la aplicación de intervención y que se dé la variable dependiente, pues es un modelo que incluye una cantidad grande de variables que van a estar influyendo en que se dé el outcome o la variable dependiente, ¿no? Como tenemos acá, como los pensamientos positivos acerca de la abstinencia, los pensamientos negativos acerca de tener relaciones sexuales, la intención de tener relaciones sexuales, etcétera, 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 ¿no? Y vemos cómo esto está relacionado de manera directa y también en algunos lugares indirecta, como en este caso, ¿no? Para llegar acá tiene que haber pasado primero por todos estos elementos. Fíjense que no hay una directa de acá a aquí, hacia la variable dependiente, ¿ok? Bien. Dicho esto,
vamos a ver algunos elementos importantes, ¿sí? Para que nosotros lo podamos entender. Ah, está, ya llegó el doctor Cantón. Buenas tardes, doctor. Hola. Estamos empezando a ver análisis factorial confirmatorio y estamos viendo un poquito, estamos apenas empezando, estamos viendo los antecedentes de las ecuaciones estructurales para que podamos entender un poquito. Entonces, de todas formas, doctor, o cualquiera, ya saben, en el momento en que me quieran o tengan una duda, me pueden interrumpir y pueden aportar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los modelos de ecuaciones estructurales? Bueno, los modelos de ecuaciones estructurales, o SEM, por sus siglas en inglés, que es Structural Equation Modeling, tiene una aproximación confirmatoria para probar una teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un modelo, ¿sí? Un modelo en mi mente, en mi planteamiento de lo que estoy haciendo como investigador, y yo quiero probar que ese modelo explica la manera en la que se comportan mis datos. A grandes rasgos es lo que estamos haciendo. Típicamente, la teoría de la cual yo parto representa un proceso causal, ¿sí? Solamente que acá pongo entre paréntesis causal, porque esto suele causar un poquito de ruido, ¿sí? Porque las personas que tienen un entrenamiento clásico en la determinación de la causalidad, les va a causar ruido que a través de un modelo de ecuaciones estructurales podamos plantear la causalidad, pero recordemos que sí se puede, ¿sí? Lo que pasa es que a través de un diseño experimental estamos partiendo de un paradigma humiano, mientras que las ecuaciones estructurales lo están haciendo a partir de un paradigma no humiano acerca de la causalidad. Entonces, rápidamente vamos a hacer un repaso muy sencillo y muy breve acerca de la inferencia causal, como ya hemos visto, los dos grandes paradigmas. El primero, el más comprendido y el más utilizado y quizás el más conocido, sea el humiano, ¿sí? Que desarrolló de manera pues, filosófica Hume, pero que más tarde desarrolló metodológicamente, bueno, filosóficamente Mill y metodológicamente Campbell, al desarrollar tres elementos que debería tener cualquier diseño o cualquier afirmación para que podamos establecer causa-efecto, ¿sí? La primera es la precedencia temporal y esa era muy lógica, ¿no? De entender, la causa tiene que preceder el efecto, tiene que suceder antes de que suceda el efecto, ¿sí? Si la causa sucede después del efecto, pues entonces no vamos a poder estar seguros de que eso fue la causa, ¿sí? Probablemente no lo sea. ¿Ok? Luego está la covariancia causa-efecto, es decir, la causa y el efecto se deben de correlacionar o deben de suceder de manera conjunta, como decía, ¿cómo se llama? Hume, ¿sí? Acá voy a hacer un breve paréntesis porque unas críticas que yo he leído de un autor que se llama Maxwell, no me acuerdo muy bien acerca de su nombre, que es cualitativo, que habla acerca de establecer causalidad a través de diseños cualitativos. Dice que la principal característica de los diseños de la inferencia causal cuantitativa es esta segunda, la covarianza causa-efecto o la concurrencia continua de causa-efecto. Lo cual, como ya vimos, es incorrecto, no es el único elemento cual y realmente no se reduce solamente a este. De hecho, en metodología cuantitativa todo el tiempo te están diciendo que correlación no implica causalidad. Entonces, me parece una crítica poco acertada y poco fundamentada, ¿sí? Sin embargo, es cierto que suele ser un pensamiento generalizado, que las personas suelen pensar que cuando se da una ¿cómo se llama? Una correlación, puede ser que haya causalidad, pero ya vimos que no necesariamente es así porque no se cumplen los otros elementos como la precedencia temporal o la validez interna, es decir, que cualquier otra posible explicación pueda ser descartada, ¿sí? Ya vimos cómo se maneja esto a través de los diseños experimentales, ¿no? A través de la manipulación en una dependiente y luego observar a la dependiente, se trabaja la precedencia temporal, a través de la aleatorización, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión y el control de variables, se trabaja la validez interna. Y la covariancia causa-efecto básicamente lo estamos analizando a través del análisis estadístico. Si me dice que es estadísticamente significativo y cubrir los otros dos elementos, pues voy a poder establecer causa-efecto, ¿sí? Esa es la idea que tenemos de manera clásica de lo que viene siendo la inferencia causal desde un paradigma humiano, ¿sí? Sin embargo, recordemos que tenía algunas críticas a este paradigma. La primera crítica era que es un efecto bivariado, ¿sí? Y si nos regresamos un poquito, es correcto. Desde un paradigma humiano sería el equivalente a ignorar todo esto, ¿sí?
ignorar todo lo que está entre una variable y la otra y simplemente decir que quiero ver cuál es el efecto de esta variable sobre esta otra variable. Y todo lo demás, en teoría, yo lo debía haber controlado a través de la aleatorización, criterios de inclusión, criterios de exclusión, etcétera, ¿sí? Pero básicamente estoy obviando o eliminando su efecto, pero sabemos que en la realidad es más compleja que solamente poder eliminar la realidad. De hecho, esa es una de las razones por las que muchas veces el doctor Gattel mencionaba que no estaba aprobada la eficacia de los cubrebocas como un método para prevenir el contagio del COVID. Porque él decía, es que todos los estudios están hechos en condiciones experimentales. Nunca se ha hecho un estudio experimental en condiciones reales, ¿no? De donde las personas tengan que utilizar los cubrebocas en la calle, en el trabajo, sino que se realizan en condiciones de laboratorio, ¿sí? Y hasta cierto punto tiene razón, ¿ok? Todos esos otros estudios están, ¿cómo se llama? Ignorando todos los otros elementos como el viento, como qué tan cercano están las otras personas que están pasando a su alrededor, si es un ambiente cerrado, si es un ambiente abierto, si hay aire acondicionado, si no hay aire acondicionado, ¿sí? Todo eso se estaba ignorando. Bien. Entonces, esa fue una de las principales críticas que hicieron. La otra crítica era, bueno, y en cuanto a la precedencia temporal, ¿qué tan antes debe de pasar la causa con respecto al efecto? Tiene que ser un día, unos segundos antes, meses antes, años antes, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito en cuanto a la precedencia temporal? Y esa fue una de las principales críticas que se le hizo al modelo del paradigma humiano. Entonces, es cuando nacen los modelos no humianos o modelos probabilísticos, y todo lo consideran desde un paradigma de un pensamiento multivariado, ¿sí? Y dan menos peso a la precedencia temporal, considerando 3 elementos. Primero hay un aislamiento, ¿sí? Es decir, acá dice, la variación no explicada por las variables no se relaciona con otras variables. Acá es un poco complicado de entender, pero ahorita que veamos un poquito las ecuaciones, vamos a entender a qué se refiere con la variación explicada. Pero a grandes rasgos se refiere al error, ¿sí? Se refiere a que cuando tú modelas estadísticamente esto, como ya vimos en regresión lineal, hay un error, ¿no? Del modelo. Y eso se refiere a que ese error que va a llegar de tu modelo estructural no se correlaciona con ninguna otra variable y por lo tanto es un error aleatorio y por lo tanto ya cubriste todas las posibles explicaciones dentro de tu modelo, en teoría, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos está diciendo que contemples, ¿no? Todas las variables que tú puedas y el error que va a expresarse de esa ecuación, de ese modelo que tú vas a mencionar, no se correlaciona con otras variables y por lo tanto, al no correlacionarse con otras variables, no hay ninguna variable que no hayas tomado en cuenta, ¿sí? Era un poquito, creo que lo vimos, o no sé si vimos el ejemplo, pero si no, piensen, por ejemplo, en el precio del Uber, ¿sí? Y de hecho creo que sí lo vimos. Si yo no contemplaba, por ejemplo, el tiempo, ¿sí? El error iba a sumar el efecto del tiempo y por lo tanto ese error se iba a correlacionar con el precio, ¿no? Aunque yo esté tomando en cuenta la distancia, esos errores, al no incluir el tiempo, el efecto del tiempo se está sumando al error y por lo tanto esos errores de mi modelo se correlacionan con el precio del Uber, ¿sí? Entonces, como los errores están correlacionados con la variable dependiente, quiere decir que hubo una variable que yo no tomé en cuenta, ¿sí? Entonces, acá lo que te está diciendo es que si en teoría llegases a tomar en cuenta todas las variables que van a afectar a tu variable dependiente, en el error no debe de quedar nada más que un ruido, ¿sí? Nada más que variabilidad aleatoria. Por lo tanto, esa variabilidad, como es totalmente aleatoria, no se debe de correlacionar con ninguna otra variable. Es lo que te está diciendo, ¿sí? Segundo es la asociación, que eso sí se parece a lo que mencionaba Hume. Debe haber una asociación entre la variable y la causa, ¿sí? Y tercero, debe de haber una dirección de la causa, ¿sí? Es decir, tú debes de proponer cómo se va a realizar esa dirección de tu modelo, ¿no? De tu sendero que se va a graficar en cuanto a tus variables y la variable dependiente. Y acá dice que puede suceder o ser medida antes del efecto. Esa es una manera como, ¿no? Es decir, evidentemente no es excluyente de la precedencia temporal. Puedes hacer un modelo de pretest post y contemplar la precedencia temporal, pero no se limita a eso, ¿sí? También puede contemplar un modelo teórico que fundamente su precedencia.
¿ok? O por la manera en la que uso los instrumentos, ¿sí? Entonces, nada más hay que ver cómo están redactados los instrumentos, que a lo mejor uno esté evaluando algo que se sucedió hace bastante tiempo versus uno que sucedió en un tiempo relativamente reciente, ¿sí? O sea, hay maneras de, sin tener que utilizar de manera totalmente estricta la precedencia temporal, ¿sí? Bien. Entonces, los modelos de ecuaciones estructurales toman en cuenta dos aspectos en el procedimiento, ¿sí? O dos supuestos en el procedimiento. El primer supuesto es que el modelo causal puede ser representado por una serie de ecuaciones, ¿ok? Es decir, así como hacemos una ecuación en una regresión lineal y vieron en el gráfico que hay varias, ¿cómo decirlo? Eh, varios trayectos, ¿no? Varios senderos hacia la variable dependiente, pues cada uno de esos senderos sería una ecuación. Entonces, es un sistema de ecuaciones si lo vemos de esta manera, ¿sí? Y las ecuaciones pueden modelarse gráficamente para un mayor entendimiento. Y esa ya de una de las grandes bondades que tienen los modelos de ecuaciones estructurales, ¿sí? Que me exige establecer un modelo, ¿sí? Gráfico para que sea más entendible qué es lo que estoy modelando, la teoría que yo estoy modelando para dar respuesta o para explicar a mi variable dependiente o mis variables dependientes. ¿Sale? Bien, ¿en qué se diferencia con otras técnicas multivariadas? Porque me van a decir, ok, Julio, esta es una técnica multivariada, se ve un poco diferente, pero no del todo. Bueno, se diferencia en varios aspectos, pero a grandes rasgos. Primero, esta técnica es una técnica confirmatoria, no exploratoria, ¿sí? Requiere que ustedes tengan un modelo a priori. Por lo tanto, un modelo de ecuaciones estructurales nos exige que el investigador haya dominado de alguna manera relativamente bien la teoría, ¿sí? Que tenga un conocimiento profundo acerca de las explicaciones causales que pueden haber entre una variable y otra, a través de una revisión profunda de la literatura, ¿sí? Entonces, es confirmatorio. Ese modelo yo lo tengo que tener antes de que yo vaya incluso a seleccionar mis variables que voy a elegir. Porque en la medida en la que yo domine esa teoría, cuando yo vaya diseñando mi modelo, voy a saber qué variables voy a tener que medir y por lo tanto en qué muestra, qué instrumentos y qué procedimientos son los que yo voy a elegir, ¿sí? Entonces, sí requiere un entendimiento profundo por parte de la teoría. A diferencia o en contraste de otros como el análisis factorial exploratorio, ¿sí? Donde yo no necesito tener una teoría, ¿sí? Yo solamente digo, ok, vamos a ver qué encontramos. Por eso lleva el nombre de exploratorio. Es una técnica más descriptiva, ¿sí? Es, vamos a ver cómo se comportan mis variables y voy a describir lo que yo obtengo, ¿sí? Hasta cierto punto eso no demerita el análisis factorial exploratorio. Es muy útil, ¿sí? Solamente que hay que tener claro estas dos diferencias. Primero, que en el modelo de ecuaciones estructurales vamos a tener una aproximación confirmatoria, mientras que en el modelo de análisis factorial exploratorio y algunas otras técnicas multivariadas como el análisis por conglomerados, como las correspondencias múltiples, etcétera, mi aproximación es más descriptiva, más exploratoria. Voy a ver qué es lo que obtengo, ¿ok? Voy a descubrir patrones entre mis datos en vez de yo proponer un patrón de mis datos, ¿ok? Segundo, los modelos de ecuaciones estructurales consideran de manera explícita el error en las variables independientes y no solo en las dependientes. Esto va a quedar un poquito más claro ahorita que veamos algunos modelos, ¿sí? Pero a grandes rasgos se refiere a que, si ustedes recuerdan, en un modelo de regresión lineal había un término de error en la ecuación, ¿se acuerdan? Pero ese era un error de la medición de mi variable dependiente, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo estoy asumiendo que el predecir mi variable dependiente puede tener un error, pero también quiere decir que estaba asumiendo que mis variables independientes estaban medidas de manera exacta y que no había error en ellas, lo cual puede parecer un poquito también poco realista. En cambio, el modelo de ecuaciones estructurales propone un modelo en el cual se asume y se permite considerar que puede haber errores en las variables independientes. Tercero, la mayoría de los métodos asume variables observadas.
Es decir, son variables que yo medí, que yo las observé, que yo tengo instrumentos a través de los cuales se están manifestando estas variables de manera clara y sin error, que tendría que ver con el segundo elemento. Mientras que las ecuaciones estructurales sí va a incorporar variables observadas, pero también va a contemplar la existencia de variables latentes como en el análisis factorial exploratorio. ¿Se acuerdan que vemos si realmente se correlacionan esas variables? Quiere decir que hay un constructo subyacente de ello. Pues en un análisis factorial, perdón, en un modelo de ecuaciones estructurales puedo también hacer uso de variables latentes, ¿sí? No solamente variables observadas. Y por último, es ideal para el diseño observacional que por cuestiones éticas no puede llegar a la manipulación. Y eso es algo muy interesante y es una de las bondades que va a tener esto, ¿no? Ya dijimos que una de las principales dificultades que tienen las personas que tienen un pensamiento humeano de la inferencia causal es asumir que como no hubo manipulación, no hubo precedencia temporal, ¿sí? Y por lo tanto no puedo establecer que una cosa es causa de la otra, ¿sí? Eso es totalmente claro y es justo y tiene mucho sentido dentro del paradigma humeano, ¿sí? Pero de alguna manera pensar únicamente en ese paradigma descarta muchas otras situaciones a través de las cuales son dignas de estudio, pero que no podemos manipular por cuestiones éticas. Y un ejemplo claro es la violencia, ¿sí? O sea, el estudio del bullying, yo no podría hacer un estudio experimental donde le digo a un grupo de alumnos que vas a bullear a estos alumnos y a estos alumnos no, y ver si hay diferencias entre ellos, ¿sí? O sea, eso sería totalmente ético. Ningún comité de ética me aprobaría hacer esa investigación. Por lo tanto, hay ciertos diseños, ¿sí? Que no va a ser posible que yo los estudie a partir de un paradigma humeano de la investigación de inferencia causal. Entonces, este paradigma no humeano de las ecuaciones estructurales me permite utilizar diseños observacionales, ¿sí? Considerando el aislamiento, la covarianza, ¿sí? Y la dirección del efecto, ¿sí? A partir de diseños observacionales. ¿Ok? Bien. Y ahora unos conceptos básicos. Hay unos conceptos que tenemos que manejar. En el lenguaje de ecuaciones estructurales se manejan de manera indistinta algunos elementos, o no más bien no indistinta, sino que de manera explícita, pero a veces no se explica, ¿sí? Primero, variable manifiesta viene siendo una variable observada, es decir, lo que medí, ¿sí? O sea, si tú estás midiendo inteligencia, tu variable observada no es inteligencia, tu variable observada es cada uno de los ítems que están en tu instrumento. ¿Sale? Mientras que la variable latente es una variable no observada. Es decir, a través de estos ítems tú observaste la inteligencia de la persona, ¿sí? Esto ya más o menos teníamos una idea de la variable latente, pero el equivalente o el contrario, una variable latente vendría siendo lo que es una variable manifiesta, ¿sí? Otros términos que utilizan las ecuaciones estructurales es la variable endógena y la variable exógena, que son equivalentes a variable dependiente y a variable independiente, así tal cual, ¿sí? Una variable endógena va a ser una variable independiente que me va a servir, perdón, una variable exógena es una variable independiente que me va a servir para explicar una variable endógena que va a ser una variable dependiente, a grandes rasgos, ¿sí? Entonces, son 4 términos que vamos a utilizar mucho en este tipo de situaciones, pero que tienen claridad o equivalencia con otros términos que hemos visto con anterioridad, ¿sí? Variable manifiesta es una variable observada, variable latente es una variable no observada, variable endógena es una variable dependiente y variable exógena es una variable independiente. ¿Ok? Bien, y luego también utilizamos una serie de simbologías para construir esos modelos gráficos. ¿Ok? Esta simbología es una especie de, ¿cómo decirlo? De consenso que existe en los modelos de ecuaciones estructurales. ¿Sale? Es decir, sí y sí lo tenemos que hacer de esa manera. No es hacer un diagramita como sea porque se me ocurrió que así se ve chulo y bonito. O sea, cada uno de los elementos que yo ponga en ese diagrama van a tener un significado desde este paradigma, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, un símbolo cuadrado o rectangular, ¿sí? Va a significar una variable observada o manifiesta. ¿Ok? Es decir, va a ser algo que yo observé de manera directa. En este caso, podrían ser, por ejemplo, cada uno de los ítems de un cuestionario.
Un círculo o una elipse o en general una figura elipsoidal, ¿sí? O circular, va a ser una variable no observada o latente, ¿ok? En este caso, la elipse podría representar mis factores o dimensiones a las cuales están asociadas cada uno de mis ítems, ¿sale? Por eso ven que está graficado de esa manera. Entonces, sí importa si se dan cuenta, ¿ok? Repito, los cuadrados o rectángulos van a ser para variables observadas o manifiestas y los círculos o en general figuras curvas las vamos a reservar para variables no observadas o variables latentes, ¿ok? Bien, este tercero cambia un poquito entre algunos libros, pero bueno, estamos utilizando el Boolean, que es el clásico, y ese lo maneja así. Una variable sin encerrar significa una perturbación o un error. Esto va a incluir también el error de medición. ¿Sale? En algunos software como Amos de SPSS e incluso me parece que Jamovi y JASP, el error lo consideran como una variable latente, que hasta cierto punto es correcto, sería una variable latente, porque el error no lo estoy midiendo de manera directa, estoy asumiendo que existe. Entonces, en muchos libros el error lo encierra en un circulito, que es lo que significa una variable latente, ¿ok? O no manifiesta. Ahora, si hay diferencias entre lo que viene siendo un error o una perturbación, ¿ok? El error, lo digo porque cuando vimos ANOVA y regresión hablamos de los errores y los residuos, que básicamente eran términos intercambiables y equivalentes. Pero en ecuaciones estructurales manejamos el concepto de error. El concepto de error es, digamos que de manera general es lo mismo, es decir, un error de medición o un error en mis predicciones, ¿sí? Es lo que no puede ser explicado por mi modelo. Pero el error, tal cual, como lo estamos viendo, va a ser el error de medición, ¿no? Es decir, va a estar dentro de cada variable manifiesta o mis ítems, ¿no? Mientras que la perturbación va a ser un error cuando se modela una variable latente. Ahorita vamos a ver un ejemplo como para que quede un poquito más claro, ¿sí? Pero una perturbación va a ser un error, pero de una variable latente, ¿ok? No de una variable manifiesta. Bien, lo siguiente, una flecha significa, o sea, una flecha unidireccional significa una relación causal entre la base de la flecha, la causa, y la cabeza de la flecha, la consecuencia, ¿sí? Es decir, cuando vemos una flecha unidireccional, quiere decir que lo que está en la cabeza de la flecha es la consecuencia y lo que está en la base va a ser la causa, ¿ok? Tiene que ser flecha, no puede ser una línea nada más. Tiene que explicar qué es, ¿ok? Por eso tenemos varias opciones. Una flecha de dos cabezas significa una asociación entre las variables. Generalmente lo reservamos para una correlación, como una covarianza o una correlación que pueda haber entre las variables. ¿Ok? Y finalmente, dos flechas conectando las dos variables significa una relación de retroalimentación o de causalidad recíproca. ¿Ok? Esto causa lo uno, pero ese otro también está causando lo otro. ¿Sí? Hay lo que se conoce como un loop. ¿Sí? Un círculo de retroalimentación. Entonces, eso es importante porque, insisto, es un consenso de cómo se deben de establecer o dibujar los gráficos de ecuaciones estructurales o de análisis factorial confirmatorio, que es un tipo de ecuación estructural y ahorita vamos a entender por qué y cómo. ¿Ok? Yo les voy a dar un momentito porque me imagino que lo están copiando. Entonces, no sean malitos, apenas terminen, digan basta. Basta. Listo. Basta, dice Shirley. Listo, dice Basta Shirley. uno, basta dos, tres, basta. Bien, vamos entonces a contar. Bueno, doctor, no sé si tenga algo que añadir. ¿Usted está familiarizado con esas técnicas, doctor? Ya ni le pregunté. En algún momento trabajé algunas veces con ellas. Sí, no están tan sencillas, pero tampoco están tan complejas. Es mucho de lo que ustedes ya vieron, ¿sale? También piérdanle el miedo.
No porque parece algo súper complicado, quiere decir que lo es. La ventaja es que ahora los cálculos ya son muy sencillos. O sea, los cálculos han sido complicados, son complejos. Pero con el uso del software, pues, pues muchos de esos cálculos complejos que llevaban mucho tiempo y que luego a veces se equivocaba uno en el camino, pues ya tiene, aquí más bien es ver cómo interpretar, qué tipo de elementos considerar, cómo trabajar. Entonces ahorita estás mostrando la simbología, yo creo que es importante. Sí, estamos viendo los conceptos básicos para que entendamos todo esto. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente, modelos. No todos los modelos son iguales. Podemos entender el modelo estructural, ¿sí? Como puede haber un modelo latente completo o el modelo de medición. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, el modelo de medición se basa únicamente en la relación entre los factores y las variables manifiestas, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto, eso es lo que es un análisis factorial confirmatorio. Un análisis factorial confirmatorio va a ser un modelo de medición dentro del paradigma de las ecuaciones estructurales. ¿Ok? Mientras que el modelo latente completo va a ser un modelo que permite especificar si hay relación causal, ojo, causal, no de correlación, causal, entre las variables latentes. ¿Sí? Entonces, en un modelo de medición, allá sí permite una relación entre factores latentes, pero que sea de correlación, ¿sí? O de covarianza, no causal. No quiere decir que una variable latente está causando a la otra, sino que simplemente se están correlacionando. Por eso les digo que el modelo factorial confirmatorio sería un modelo de medición, mientras que el modelo latente completo incluye ahora sí una posible relación causal, es decir, debe haber una flecha unidireccional entre una variable latente y otra variable latente. ¿Ok? Bien. Perdón, están copiando, ¿verdad? Creo que están copiando muchos. Entonces vamos a llegar a otro punto porque hay varios tipos de modelos. Sé que son muchos conceptos que tenemos que estar manejando, pero no se preocupen, no son muy complejos. Simplemente son términos específicos para establecer ciertos patrones o ciertos elementos que tenemos que conocer, pero que son importantes para entender cómo el modelo factorial confirmatorio está dentro de los modelos de ecuaciones estructurales. Y al menos ya vimos ahora cómo. Es un modelo de medición dentro del modelo latente completo, ¿sí? Bien. Hay más modelos. También están los modelos recursivos y los modelos no recursivos. Un modelo latente completo, es decir, el círculo morado que estamos viendo hace un ratito, va a ser un modelo recursivo que especifica la dirección de las causas en una sola y única dirección. ¿Ok? Van hacia una sola dirección. Es decir, no hay loops, no hay retroalimentación. ¿Sale? Allá es donde entrarían los DAC. ¿Se acuerdan que en algún punto vimos los Direct Acyclic Graph? Los gráficos de ciclos dirigidos que utilizan los epidemiólogos. Eso sería un DAC, sería un modelo de ecuación estructural no recursivo, perdón, recursivo. Mientras que el modelo recursivo, como se podrán imaginar, va a ser un modelo latente completo, pero que sí permite la retroalimentación recíproca entre las causas. Es decir, una causa va a causar la otra causa, ¿sí? Y eso lo complica un poquito más matemáticamente hablando. ¿Ok? Recuerden que en este caso estamos hablando, a ver, lo voy a dibujar rápidamente. ¿Sí? En el primer caso estamos hablando de que vamos a suponer que hay hasta 4 variables. ¿Sí? Esta causa está causando esta y esta causando esta y a lo mejor estas dos causan esta variable dependiente. ¿Sí? Y a lo mejor puede haber una correlación entre esta y esta, pero no es una retroalimentación. Una retroalimentación verdadera sería que esta causa cause esta variable y esta causa también esté causando esta. Eso sería un loop, ¿sí? Porque puede haber más de un camino hacia la variable dependiente y eso es lo que matemáticamente lo va a complejizar más, ¿sí? Hay una retroalimentación.
Por eso los DAG o los gráficos acíclicos dirigidos entran de lo que sería conocido como un modelo recursivo. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito claro. Yo creo que eso tiene que quedar un poquito claro, ¿ok? Acá les voy a poner el ejemplo que estuvimos manejando hace unas clasecitas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de hecho, vamos a utilizar un poquito de esos datos en la parte práctica del día de hoy. Tenemos, por ejemplo, el bullying. Vamos a suponer que yo elegí un modelo, una variable que mide bullying, que es el que estamos viendo en pantalla. Bullying sería mi factor, por eso es una variable latente, por eso está circunscrita en una elipse, ¿sí? Y esta variable es la que me está causando que la persona responda de cierta manera a las variables manifiestas, ¿sí? Estas variables manifiestas pueden ser todos mis ítems que yo puse en mi instrumento, que pueden ser los insultos, los chismes, la agresión física, la exclusión social, ¿sí? Pero además, estos ítems tienen un error de medición, ¿sí? Por diversos motivos. Y ese error de medición es un error aleatorio y es lo que estamos viendo al final de cada uno. Ese E1, E2, E3 y E4 son variables latentes porque no las estoy midiendo, ¿sí? Yo no estoy midiendo el error, asumo que están allá. Y este error está afectando o está siendo la causa de que ese ítem se manifieste de esa manera, ¿sí? Entonces, de la misma manera podríamos tener otro, ¿sí? Por ejemplo, trastornos temporomandibulares, ¿sí? O desórdenes temporomandibulares. Yo voy a medirlo quizás de la misma manera, aplico un instrumento, pero yo no voy con la persona y miro, ok, muéstrame tus trastornos temporomandibulares, o no voy y le digo, muéstrame tu bullying, ¿sí? Yo mido una serie de variables manifiestas, ¿ok? Que van a ser respuesta de la existencia de este constructo latente. En el caso de los trastornos temporomandibulares va a ser a lo mejor dificultad para abrir la boca, tener dolores de cabeza, dolor en las articulaciones de los músculos de la masticación, ruidos al masticar, ¿ok? Y si se dan cuenta, el trastorno temporomandibular es la causa de que la persona manifieste estos síntomas, ¿sí? O hasta cierto punto conteste el cuestionario de esa manera. Como está contestando un cuestionario, estoy midiendo algo y esta medición va a tener un error de medición, ¿sí? Entonces, ese E5 a E8 van a ser los errores que van a tener estos elementos, ¿sí? Bien. Entonces, técnicamente, estos que están solitos vendrían siendo lo que es un modelo de medición, ¿sí? Podríamos tener un modelo de medición 1 y un modelo de medición 2 dentro del paradigma de las ecuaciones estructurales. Sale. Pero yo puedo decir, ok, yo tengo una idea de que el bullying va a causar que se expresen los trastornos temporomandibulares. Y es cuando se da esa línea de causa-efecto entre una variable latente con respecto a la otra, ¿sí? Estoy tratando de predecir el DTM a partir del bullying. Y por eso va a tener ahora arribita un error el DTM. Es un error de mi modelo de predicción, como vimos en una regresión, ¿sí? Por eso les decía que los modelos de ecuaciones estructurales te permite ahora incluso considerar, ¿sí? No solamente los errores dentro de la variable dependiente, que en este caso es DTM, sino también los errores dentro de la variable dependiente que vienen siendo estos errores, ¿sí? Dentro, pero vamos a poner esto acá, mi puntero láser, estos errores, ¿no? Que están dentro de la medición del bullying. Está asumiendo que pueden existir estos errores. Por lo tanto, todo este modelo que acabamos de hacer dentro de los latentes, es decir, eso va a ser un modelo estructural, ¿sí? El modelo latente completo. Está fácil, ¿sí o no? Está chido. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algo que quieran preguntar acerca de estos gráficos? Creo que más o menos está claro, ¿no? No está tan complicado cuando ya lo entendemos de manera gráfica. Solo una pregunta.
lo que está, la R1 que está arriba de los trastornos temporomandibulares, ¿es R1 porque es perturbación? Sí, pero también la perturbación se le llama residual, ¿sale? Por eso es Ok. R1, Ok, ¿sale? gracias. De nada. Buena observación. Gaby alzó la mano, pero permítame un momentito, Gaby. Quiero aprovechar lo que mencionó ahorita Shirley. Es correcto, ¿sale? Es decir, de E1 a E8 vendría siendo los errores. Es decir, errores, recordemos que son dentro de las variables manifiestas, mientras que los residuales o perturbaciones van a ser dentro de las variables latentes. Ese R1 va a ser un error, pero va a ser un error de mi variable latente, que en este caso sería la predicción que hago de los trastornos temporomandibulares. ¿Sí? Una perturbación. Adelante, Gaby. Sí, yo nada más, es que no lo anoté cuando lo dijiste, pero el análisis factorial confirmatorio está dentro de los modelos de medición o de... Sí, el análisis factorial confirmatorio es un modelo de medición, ¿sale? Es un modelo de medición. Ok. Ok, gracias. Son equivalentes, ¿sale? O sea, dentro de las ecuaciones estructurales, lo que es un modelo de medición, lo tienes que hacer a través de un análisis factorial confirmatorio, ¿sale? Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con el temita. Bien. Ok, al final todo es el modelo lineal. ¿Se acuerdan que esto ya lo platicamos? O sea, el concepto de la línea recta, que por eso fue una de las taritas que les dije que averigüen, de que tú puedes predecir una variable y en función de una ecuación que te va a predecir esa variable y. Todo en estadística a grandes rasgos es un modelo lineal. Punto. ¿Sí? Es el segundo modelo más sencillo que hay en estadística, una línea recta. ¿Ok? No sé si, bueno, no sé, yo tengo esta idea, a lo mejor Sí, dígame, me doctor. ayudas a ver si va, que creo que le falta. En cuanto a la diferencia entre el error que pusiste en la primera parte y el residual. Ajá. Por definición, un residual es la diferencia entre el valor estimado por un modelo y el verdadero valor. O sea, a fin de cuentas es un Correcto. error, pero no es de dónde o cómo se calcula, es donde está un poco la diferencia. Es correcto, doctor. Así Eso es. se presenta ahorita en este que estás poniendo. Nada más que si lo ponemos de otra manera, queda entre el dato menos el modelo es igual al residual. Exactamente. Exactamente. Lo que hizo el doctor Canto es muy interesante. Fíjense, él simplemente utilizó un despeje, ¿sí? Datos menos modelo, porque modelo lo pasó del otro lado de la desigualdad, ¿sí? Es igual al residual. Es decir, la diferencia que hay entre mis datos reales y el modelo va a ser el residual, va a ser el error, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que todo es el modelo lineal? Bueno, por lo siguiente, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo en una ecuación estructural? Bueno, los datos van a ser mis medidas o puntuaciones relacionadas a la variable que yo observé, a las variables observadas, ¿sí? Los indicadores, los rectángulos que yo medí. Mientras que el modelo, pues van a ser la estructura hipotética de cómo se relacionan las variables latentes con las manifiestas e incluso entre las mismas variables latentes, ¿sí? Y el residual, como bien decía el doctor Canto, va a ser esta discrepancia entre el modelo hipotetizado y los datos observados. ¿Ok? Entonces, simplemente es ver si hay diferencia entre el modelo que hipoteticé según la teoría con respecto a cómo se comportan mis datos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. Ok, algunas equivalencias, ¿sí? Y digo algunas equivalencias porque luego ustedes van a leer varios de estos análisis en la literatura, ¿sí? Pero estos análisis son, ¿cómo decirlo? A veces no se hace la equivalencia con las ecuaciones estructurales, ¿sí? Entonces, creo que sería interesante hacer esa equivalencia. Primero está el path análisis. Quizás hayan leído acerca del path análisis en alguno que otro artículo, ¿sí? Un path análisis simplemente es un modelo de ecuaciones estructurales, pero solamente con variables manifiestas, ¿sí? Es decir, allá no estoy asumiendo que existen variables latentes, ¿ok?
Solo variables manifiestas. Y luego tenemos el análisis factorial confirmatorio, el cual va a ser un SEM, un modelo de ecuaciones estructurales, pero con variables latentes, ¿sí? Si lo quieren ver de esa manera, entonces un modelo de ecuaciones estructurales sería una equivalencia entre combinar un modelo factorial confirmatorio con un modelo de senderos, un path análisis, y pues, combinar las manifiestas con las latentes, ¿no? El path análisis no creo que ustedes lo manejen mucho. Ese se suele manejar un poquito más en ciencias de la salud. Probablemente Gloria está un poquito más familiarizada con leer un poquito más acerca de estos tópicos. Sí, pero de repente sí he visto que lo utilicen en ciencias sociales, ¿sale? Entonces, por eso sí es importante. Simplemente va a ser un modelo de ecuaciones estructurales, pero con variables manifiestas. Y al final, chicos y chicas, realmente no importa si está utilizando manifiestas o latentes. Lo importante es que esto esté claro en el diagrama, para que cuando tú lo leas, tú sepas si en las manifiestas debería haber un error de medición quizás, ¿sí? O en las latentes quizás deberían de estar considerando una perturbación, o si es un modelo recursivo o no recursivo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, por tanto, algunas conclusiones. Un análisis factorial confirmatorio, entonces, va a ser un modelo de ecuaciones estructurales con únicamente variables latentes o un modelo de medición, ¿sí? Va a ser un SEM de modelo de medición, ¿ok? 2. Dado que es un modelo confirmatorio, requiere una estructura o teoría que provea una estructura a priori, ¿sí? O sea, no puedo yo llegar a hacer un modelo de ecuaciones estructurales, sino, pues vamos a ver cómo se te ocurre que se pueden manifestar estas variables. No, o sea, no es que tú recojas datos y luego llegues a cómo crees que se pueden relacionar. Es al contrario, ¿sí? Es una técnica confirmatoria. Yo tengo que venir con una teoría para que me diga qué variables tengo que recoger y, por lo tanto, cómo yo creo que deben de relacionar, ¿ok? Tercero, dado que es un modelo lineal, pues entonces también requiere estimar las razones de cambio o las betas, si lo queremos ver de esa manera, de las variables manifiestas y latentes a través de técnicas matemáticas, lo que vimos en regresión lineal, ¿sí? Esta razón de cambio, esa pendiente, ¿se acuerdan? En la línea recta, eso es lo que se hay que calcular. Y ver si fue significativo. Y cuarto, dado que es un modelo, ¿sí? Teórico, se puede juzgar si el modelo se ajusta o no a los datos reales, que es lo que decía el doctor Canto, ¿sí? Sí, está igual, es diferente. ¿Qué tanto fue el error con respecto al modelo real con el modelo teórico? ¿Sí? También se pueden graficar los residuales y se interpreta la forma de distribución de los residuales. Es Se hace correcto. con menos frecuencia, pero sí, también algunas cosas. Es correcto. Lo que está diciendo el doctor Canto es muy importante, ¿ok? Porque si analizáramos los residuales y ninguna variable se quedó sin contemplarse, porque si se hubiese quedado sin contemplar, ese efecto se pasaría a los residuales, ¿sí? Si yo modelé todo bien y los residuales no tienen ningún ruido por allá de otra variable, cuando yo lo grafique, esos residuales deberían de tener una distribución normal, porque es simplemente ruido aleatorio. Cuando yo, exactamente, sin ningún patrón, ¿sí? Ahora, si yo lo grafico y llego a ver que no hay una distribución normal, ¿sí? No es que esté mal mi modelo, ¿sí? Simplemente quiere decir que probablemente hay una variable que no tomaste en cuenta y su efecto se pasó a los errores, ¿sale? Por eso a lo mejor se puede correlacionar con otra variable esos errores, o los errores a lo mejor se correlacionan entre sí mismos, ¿no? O sea, hay varios efectos que pueden suceder cuando no se consideran todas las variables y ese efecto se va a los errores, ¿sale? Hay todo un libro de análisis de residuales, por si lo quieren leer.
Sí, y realmente, bueno, cuando uno realmente va a trabajar con el desarrollo de modelos, todo eso que les ha platicado, la forma de abordarlo y todo es parte de ello. O sea, al final ustedes tendrán un modelo que pretenderá, pues, explicar hasta donde sea posible, pues, el fenómeno que están ustedes estudiando. Ujú, ujú. Y por eso, como se dan cuenta, la parte de revisión de literatura es muy importante en este tipo de modelos, ¿sí? Bien. Bien, existen tres escenarios para un modelo de ecuaciones estructurales, ¿sí? Está el estrictamente confirmatorio, el de modelos alternativos y el generador de modelos, ¿ok? ¿A qué se les ocurre que hace referencia a estos tres tipos de modelos de ecuaciones estructurales? A ver, ¿a qué se les ocurre? Vamos a ver. Eli, ¿a ti qué se te ocurre, Eli? ¿A qué se te ocurre que te suena el primero? Buena idea. Alguien que ayude a Eli. A ver, Gaby. Guay, a ver, estrictamente confirmatorio. Tres escenarios. No. O sea, ay, no, no sé. Se me ocurre que solo es para confirmar. Bueno, no. No sé si tenga algo que ver, pero me acuerdo cuando estaba leyendo de análisis factorial exploratorio, decía que después pues era recomendable hacer uno confirmatorio, entonces no sé si sea nada más como para confirmar la teoría que ya había surgido como que con el análisis factorial exploratorio. No sé, estoy inventando, creo. Más o menos, así es. Es decir, el modelo estrictamente confirmatorio de un modelo de ecuaciones estructurales va a ser un modelo donde se postula un modelo y se prueba y se acabó. ¿Sí? O sea, yo tengo ese modelo, recojo los datos y pruebo si mis datos se ajustan a ese modelo. Se acabó. ¿Sale? En la práctica es raro encontrar un estudio que sea estrictamente confirmatorio, pero técnicamente sí existen los estudios técnicamente confirmatorios. ¿Ok? ¿A qué le suena, por lo tanto, el de modelos alternativos? ¿Cómo a qué le suena? A ver, Marielita, tú que ya aprendiste tu cámara. La verdad no tengo idea, maestra. Perdón. Muy bien, a ver, Dani. A ver, Dani. Bueno, muy difícil la pregunta, pero pues pudiese ser como otra opción para probar un modelo que está planteado, ¿En qué sentido lo mencionas, Dani? como un complemento para probarlo. Lo que ya se quería probar, pues no sé. Bueno, no, es que no sería Ajá. entonces. Más o menos. Es lo que se me viene a la Tienes mente por la palabra alternativo, tal vez como otra opción para poder correcto. confirmar algo, tal vez. Bueno, no, eso sería el Más que otra anterior. opción para poder confirmar algo, se refiere a varios modelos que pones a competir. ¿Sí? Ah, Todos fundamentados con teoría, eso sí. ¿Sale? Acá recordemos que todo, ecuaciones estructurales es fundamentado con teoría. No podemos llegar así como que, ay, se me ocurrió esta relación mientras estaba durmiendo. O sea, tiene que estar fundamentado con teoría, ¿sale? Entonces, puede ser que existan varias teorías, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a involucramiento parental, hay varias teorías que hablan acerca de por qué o cómo los padres se involucran con la educación de sus hijos. Pues puedo poner a competir todas esas teorías y ver cuál es la que mejor explica mis datos. ¿Ok? Esa es Ujú. una opción. gracias. Miren, les voy a platicar, bueno, con ecuaciones sencillas voy a tratar de ver, aclarando que las ecuaciones no necesariamente son modelos, sobre todo como ahorita les voy a poner. Vamos a poner que la ecuación de una recta en específico, pues sería y igual a 3x más 4. Ese sería más fácil como que nos diera el que es un modelo, es una sola ecuación Ujú. y es la que se podría poner a prueba. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación está definida en y igual a ax más b?
ya no define una sola recta, sino define a una familia de rectas. O sea, en realidad no tienes un solo modelo que vas a someter a prueba, sino puedes tener más modelos a la vez que puedes someter a prueba, y cualquiera de esas rectas son con las que te podrías quedar como tu posible modelo. Pero en la misma forma de la ecuación está. No es, nada más es como para tener la idea, no es que así sea en cada uno de estos casos. El que tengo todavía dudas es el generador de modelos. Pues al menos no se me ocurre, a menos que igual produzca cambios en una y en otra de las variables. ¿Qué dices, Julio? El generador de modelos igual a mí me causó un poco de conflicto cuando lo leí, porque dije, bueno, pues es un modelo confirmatorio. ¿Cómo podría generar modelos si realmente se confirman? Pero está interesante porque acá dice, se propone un modelo, pero se rechaza por el pobre ajuste que tiene, ¿sí? O sea, sí se propuso un modelo, ¿sí? Pero el modelo fue tan malo que no explicó los datos, tuvo un pobre ajuste, y lo que yo hago es, a partir de su modelo, empiezo a explorar qué es lo que podría hacer. Pero sí hubo un modelo propuesto, ¿sale? No es como que voy a explorar de antemano a ver qué sucedería, ¿no? Hubo un modelo previo, no se ajustó, y entonces empiezo, digamos que como que a jugar con los datos, ¿sí? Ok. Fíjate que en análisis, ¿cómo le llaman? Estocástico, vimos lo que era unas ecuaciones diferentes. La verdad ya hace tiempo lo vi, ya no me acuerdo muy bien, pero entonces, por ejemplo, dentro de esto ya entraba una ecuación cuya variable era y', pero que y' había sido estimada por otro modelo que caía dentro del modelo. Es decir, y' es igual Sí, son a, modelos anidados. a y, entre paréntesis, y es igual a más x más b. Exacto, por ahí más o menos. Entonces, esto es un poquito, me da la idea de esto de si fuera la situación por el tipo de cómo se construyen los modelos y cómo está, podría ser, pero de este último tengo mis dudas. Sí, el que Pero menciona el cuando doctor nos da Canto es una el... idea de concepto, da una y poco de idea del concepto, es decir, es una función de funciones, la que en realidad podría ser generador de modelos, donde la primera función no es la correcta, sino que te interesa el segundo nivel, que es la de la función de funciones. Que eso sí seguramente vieron en prepa. Sí, sí lo vieron. Es cuando ven, ¿cómo se llama? Sí, ven álgebra, ¿no? Deben de ver ellos, sistemas de ecuaciones de dos incógnitas y de una incógnita y la fórmula general y todo eso, allá lo vieron. Ok. ¿Sabes qué creo que pudiera ser? Ahora, Julio? son líneas rectas y lo que realmente son, recuerden, son si cambiamos la fórmula, bueno, la ecuación, aquí no nos referimos con líneas rectas, sino nos referimos con ecuaciones lineales. Entonces, nada más, o sea, la idea es la misma, pero abarca más elementos. O sea, tendríamos y igual a x1 más ax1 más bx2 más c y así. Y el otro caso es lo mismo, pero donde tenemos letras y eso nos da una familia de ecuaciones lineales. Perdón, José, ¿qué pasó? Yo creo que va por el tema de los sistemas de ecuaciones, ¿no? Parece más un sistema de ecuaciones. Porque no lo puedes resolver hasta que hagas el despeje, que sería el modelo que no se ajusta, para luego proceder al modelo que sí se ajusta. Un modelo más Sí, adecuado. pudiese ser con un modelo. Lo que pasa es que
En los modelos de los sistemas de ecuaciones, recordemos que lo que tenemos son varias incógnitas. En teoría, acá vamos a tener igual varias incógnitas porque son varios parámetros que tenemos que estimar. Sí, pero incluso es un poco más complejo que eso, porque además son multivariados. Entonces ya no es un sistema de ecuaciones lineales, sino que ya empezamos con álgebra lineal. Estamos hablando de álgebra multidimensional y allá cambia un poquito. Pero es la base que estaba mencionando José, se extrapola a varias dimensiones. ¿Sí? Exacto. Aquí el ejemplo que pusimos es con una ecuación lineal sencilla, una línea recta. O sea, el primer caso es una recta, el otro caso es una familia de líneas rectas, pero ya en el concepto con el que realmente se trabaja, no se trabaja con una línea recta, se trabaja con una ecuación lineal. Recordarán que que sea lineal lo da el grado de la variable, que debe ser 1. Y lo que tendremos podemos tener varias variables con un grado 1 en cuanto a su ecuación, y lo que nos va a dar es algo diferente, no es una línea recta, es un plano en el mejor de los casos. Pero a grandes rasgos, en conclusión, a lo que quiero que se lleven de esta partecita es que todos tienes que proponer un modelo, ¿sí? Ya sea que propongas un único modelo y quieras ponerlo a prueba si se cumple o no, ¿sí? O pongas varios modelos a prueba porque hay varias teorías interesantes y factibles, ¿sí? O tienes una teoría que a lo mejor no es tan buena todavía, la pones a prueba, no se ajusta y puedes empezar a generar, a explorar y con eso generar la teoría, ¿sí? Pero tiene que haber un modelo en todos estos tres escenarios, ¿ok? Bien, esto nos lleva a que primero tenemos que partir de un modelo teórico, ¿sí? En la práctica, el segundo elemento es el más usual, el de modelos alternativos, ¿sí? Pero bueno, como decía el doctor Canto, es una ecuación lineal, hay que estimar esos parámetros, hay que estimar esas razones de cambio. Y bueno, hay diversos tipos de maneras en las que podemos estimar las razones de cambio, ¿sí? En álgebra, ustedes habrán visto que el método que les enseñaron en la prepa debe ser el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Que en inglés es Ordinary Least Square, OLS, ¿ok? En la práctica, hay varios que se manejan, se han desarrollado varios. Uno de ellos es el de máxima verosimilitud, que se puede demostrar matemáticamente hablando, que es el equivalente a, ¿cómo se llama? Mínimos cuadrados ordinarios cuando tus variables son totalmente numéricas, ¿no? Pero máxima verosimilitud es uno de los más utilizados, de hecho, todos los softwares de ecuaciones estructurales utilizan por default máxima verosimilitud. Sí, el problema está en que requiere normalidad multivariada, ¿sí? Lo cual en teoría es complicado de que se cumpla, ¿sí? La normalidad multivariada es un supuesto muy complejo de cumplir. Con un dato atípico que tenga alguna de tus variables, ya no se va a cumplir la normalidad multivariada en todo tu conjunto de datos, ¿sí? Pero bueno, si se cumple, en teoría es el mejor método si se cumple este supuesto, ¿ok? Por supuesto que hay métodos que se han propuesto para utilizar cuando se viola el supuesto de normalidad multivariada, ¿sí? Como el método de máxima verosimilitud robusto, que son las siglas que vemos allá a un ladito. Se propone. Ahora, ¿cuál es el problema del de máxima verosimilitud? Es eso, la normalidad multivariada que no siempre se cumple, ¿ok? Por eso se han propuesto otros, como el de mínimos cuadrados ponderados. Acá es un modelo que ya no requiere normalidad multivariada. Sin embargo, sigue considerando variables numéricas, ¿sí? Sin embargo, técnicamente podríamos utilizar una correlación policórica, ¿no? En estimación, porque recuerden que todo estadística multivariada lo que está haciendo es trabajar con la matriz de correlaciones o con la matriz de covarianzas, ¿sí? Entonces, si tu variable es numérica, no hay problema. Puedes trabajar perfectamente con la matriz de covarianzas o con la matriz de correlaciones. El problema está cuando tus variables no son numéricas, son son ordinal o nominal, ¿sí? Podrías utilizar la correlación policórica. Eso ya requiere un poquito más de programación, ¿sí? Ahora bien, existen, ¿sí?
equivalentes. El mínimos cuadrados ponderados diagonales utiliza la matriz de correlaciones policóricas, digamos que es la modificación de la anterior, por lo cual es útil para variables nominales u ordinales. Ya hablamos de la matriz de correlación policóricas y tetracóricas, que no voy a andar mucho en ello, pero bueno, creo que sí es importante. Me voy a regresar rápidamente donde lo vimos. Permítame un momentito. La vimos. Aquí, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? La matriz de correlación policórica es para datos ordinales y asume una normalidad subyacente. Es esto, ¿no? Es como que aquí tengas sí y aquí tengas no. Simplemente estás dividiendo la variable continua subyacente, ¿sí? Aquí sí, aquí no, ¿sí? Y se está formando una especie de correlación entre esos cuadrantes que tú puedes tener. Lo que va, este es una matriz tetracórica, porque es solamente las dos tienen sí o no, o más bien es binaria en ambos casos, ¿sí? Cuando es ordinal y tenemos varios datos, pero esos datos están ordenados, es la policórica. Por lo tanto, la matriz de correlación tetracórica es una versión especial de la policórica cuando solamente tienes datos binarios. ¿Ok? Déjenme regresar. Bien. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el más útil, útil para utilizar? Bueno, va a depender cualquiera de los tres, ¿sí? O sea, tus variables son intervalo razón y cumplen la normalidad multivariada. Siempre va a ser lo mejor, máxima verosimilitud. Pero el problema es que la normalidad multivariada rara vez se da, ¿sí? ¿Dónde se puede dar esto? En ingeniería. En ingeniería, como son errores generalmente aleatorios y tienen mucho control sobre los procesos que están haciendo, generalmente ya sí los cumplen, ¿sí? Pero nosotros en ciencias sociales rara vez lo vamos a hallar así, ¿sí? Entonces, si tus datos son intervalo razón, lo más probable es que tengas que utilizar WLS, mínimos cuadrados ponderados, weight least square, ¿sí? Pero el problema está en que en educación y en psicología generalmente no utilizamos datos numéricos, sino datos que son nominales u ordinales, porque utilizamos Likert o preguntas de sí o no. Entonces, en teoría debemos utilizar el de mínimos cuadrados ponderados diagonales en muchas veces de las que lo vamos a hacer. ¿Sale? Bien. Ahora, como es un modelo que se ajusta, si yo elijo bien el método de estimación de los parámetros, que son los que acabamos de ver, en teoría hago mi modelo y veo si mi modelo se ajusta. ¿Sale? Ahora, ¿cómo sé que el modelo se ajusta? Bueno, hay varios índices que se le conocen como índices de bondad de ajuste. Es decir, te está diciendo qué tan bueno se ajustan los datos. Y esos índices pueden ser varios, pero uno de los más utilizados son los siguientes. Está la G cuadrada, ¿sí? Una prueba G cuadrada, una prueba de hipótesis, como las que hemos visto de G cuadrada, que simplemente te dice, la idea es ver si el modelo se ajusta a los datos, es tu hipótesis nula, o bien es diferente a tus datos, hipótesis alternadas. Es decir, en la práctica lo que te interesa es conservar la hipótesis nula, a grandes rasgos, ¿sí? Tu modelo es igual a tus datos, a grandes rasgos. ¿Sí? Mientras que si rechazas la hipótesis nula y te quedas con la alternativa, quiere decir que tu modelo es diferente a tus datos. ¿Vale? Ese es uno, la G cuadrada. El problema de la G cuadrada es que es dependiente del tamaño de la muestra. Muestras grandes hacen que generalmente siempre se rechace G cuadrada. ¿Sale? Entonces, es por eso que se han desarrollado otros métodos de estimación de la bondad de ajuste de mi modelo. Uno de ellos es el modelo, el índice de ajuste comparativo, el CFI, ¿sí? Y el TLI, que funcionan muy similar, pueden ir del 0 a 1, ¿sí? Que simplemente está viendo que también se ajusta el modelo a grandes rasgos. El más utilizado por muchos es el CFI, ¿sí? El índice de ajuste comparativo. Vamos a considerar que nuestro modelo es aceptable si ese CFI es mayor o igual a 0.90. Es aceptable, ¿sí? Y va a ser bueno cuando sea mayor o igual a 0.95. Las otras son medidas de error, ¿sí? Allá es al revés. Allá queremos que el error sea pequeñito,
Ya tenemos dos, el RMSA, que es el error cuadrático medio de la aproximación, que este es el más utilizado. Y el SRMR, la raíz residual cuadrada estandarizada cuadrática media. Ese también es otro muy utilizado. ¿Sale? De hecho, el que más se recomienda es este porque los datos ya están estandarizados. En este otro no. Sin embargo, van a ver que muchos siguen reportando el RMSA. En ambos casos va a ser aceptable cuando tu error sea de 0.05 a 0.08 y va a ser bueno si es incluso menor a 0.05. ¿Sale? Ahora, ojo, ese no es una prueba de hipótesis, no es una, ¿cómo se llama? Un valor P, ¿sale? No es comparable al valor P, es otra cosa, es una medida de error. ¿Coinciden los datos con esos puntos de corte que utilizamos con el valor P de 0.05? Sí, pero no es lo mismo, ¿sale? Es una medida de error. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, otra cosa que tenemos que hacer es reportar mis datos y lo que se recomienda siempre es a través de un modelo o un diagrama de senderos, el famoso gráfico que hemos visto en ecuaciones estructurales que te ponen los simbolitos que hemos visto, ¿sí? Allá se recomienda que cuando yo reporte un modelo de ecuaciones estructurales o un modelo factorial, para un análisis factorial confirmatorio, se recomienda incluir siempre el modelo estructural, el diagramita, incluir los valores estandarizados en las flechitas, ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Recuerden que los estandarizados es que no depende de las unidades de medida, ¿sí? Esos son los que se recomienda reportar. Especificar qué estimadores y medidas de ajuste utilizaste. ¿Utilizaste mínimos cuadrados no ponderados? ¿Utilizaste los diagonalizados? ¿O estudiaste máxima verosimilitud? ¿Y qué medida de ajuste utilizaste? ¿Sí? El índice comparativo de ajuste, el RMSA, etc. Y se recomienda generar e incluir la matriz de covarianzas y correlaciones utilizadas. Tal vez no dentro del texto, pero muchos autores o revisores sí te exigen que lo incluyas quizás como un componente extra para ver que todos tus cálculos estuvieron bien, ¿sí? Se recomienda incluir la matriz de covarianzas y correlaciones. APA lo recomienda, de hecho. ¿Sale? Es lo que deberíamos de reportar. Y bueno, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a tomar un descansito. Les dije que va a ser una clase relativamente breve, no quería entrar mucho en la parte matemática de todo esto. Vamos a ver cómo se hace el análisis factorial confirmatorio vía software. Lo vamos a hacer con dos software. Lo vamos a hacer con Jamovi, ¿sí? Que es el que solemos utilizar. Y lo vamos a hacer con JASP también. En particular, a mí me gusta un poquito más con JASP. Y ahorita que lo hagamos van a ver el por qué. ¿Sale? Pero lo vamos a hacer con los dos. Muy bien. Entonces, antes de finalizar esta primera parte, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera platicar? ¿Todo quedó claro como el agua? Después del ejemplo, creo que quedará más claro. Dale, perfecto. De todas formas, en el ejemplo vamos a trabajar con datos. Si ustedes quieren utilizar sus propios datos, lo pueden hacer siguiéndome a mí, ¿sí? Pero lo vamos a hacer con la base que siempre utilizamos, ¿sale? Pero si quieren y tienen los datos, si quieren ver si lo pueden hacer, adelante. Entonces, vamos a tomar unos 20 minutitos de descanso, ¿sale? Y ahorita continuamos. Nada más déjenme para la grabación.